Muy bien. Su atención, por favor. Así titulé el mensaje de la mañana al día de hoy. Quiero decirles desde ya que en los próximos 45 minutos muy posiblemente va a haber turbulencia, van a haber momentos incómodos, van a haber palabras que nos van a confrontar y seguramente van a haber palabras que nos van a hacer sentir mal. Pero no porque esta mañana Dios me haya dado un mensaje para hacerte sentir culpable o para juzgarte. Nos van a hacer sentir mal porque nos vamos a dar cuenta que hemos sido un tanto irresponsables como creyentes y como hijos de Dios. Cuando uno se da cuenta que es irresponsable con las responsabilidades que a uno le competen, uno se siente mal, ¿sí o no? Uno no se siente bien. Pero bien, cuenta una historia que he narrado en otras ocasiones, que cierto perro grande llega frente a la puerta de una veterinaria muy enfermo, prácticamente moribundo, flaco, lleno de sarna, llagas en su cuerpo, muy huesudo. Llegó a la puerta de esta veterinaria y el doctor o el veterinario sale, decide tomarlo y lo ingresa a su clínica y comienza a darle los cuidados o las atenciones necesarias. Lo baña, le inyecta, comienza a tratarle con los medicamentos correspondientes, a hidratarlo. Y el perro empezó poco a poco y progresivamente a recuperar, ¿no? Así que cuando pasaron los días, al cabo de un mes, ya no se conocía al perro flaco y moribundo que llegó a la puerta de aquella clínica. Ahora era un gran perro, alto, grande, muy gordo, robusto, con un pelo hermoso, oliendo rico y delicioso. Así que ya el perro no estaba con sueros intravenosos ni rehabilitación, ya ahora andaba por la clínica lo más de tranquilo porque se había recuperado. Y un día decide irse y el veterinario pensó que había salido a dar una vuelta, como todo perro callejero, salió a dar una vuelta, regresa por la tarde. Sin embargo, yo elegí esta historia para introducir este mensaje porque yo quiero que nos hagamos una pregunta y que nos demos nosotros mismos la respuesta. ¿Cuál es la función que debería hacer la iglesia aquí en la tierra? ¿Qué función debería ser la que realiza la iglesia del Señor aquí en la tierra? Opción 1, un museo de santos. Opción 2, un orfanato. Opción 3, un hospital del alma. 3 opciones les estoy presentando. Repito, ¿cuál debería ser la función de la iglesia del Señor en la tierra? Opción 1, un museo de santos. Opción 2, un orfanato. Opción 3, un hospital del alma. Jesús dijo en Mateo capítulo 9, verso 12, pues yo no he venido, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y le dijo a los fariseos y a los escribas que criticaban el hecho de que Jesús se juntara con los pecadores del momento, les dijo, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar a los justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:14. Entonces, este mensaje es un llamado a la conciencia para toda la iglesia. Este mensaje tiene el objetivo directo y claro de recordarnos la mañana de hoy, y por cierto que estamos iniciando año, cuál es nuestra función
y cómo se supone que deberíamos funcionar la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero esta mañana el Señor puso en mi corazón que les recuerde para qué estamos aquí en la tierra. Si fuésemos un museo de santos, ¿usted sabe lo que es un museo? ¿Un museo? ¿Cuántos han ido a un museo? ¿Qué hay en un museo? Hay exhibiciones, esculturas, hay antigüedades que están ahí para ser exhibidas. Entonces yo conozco lugares donde en vez de ser una iglesia son un museo de santos, porque están ahí para lucir la santidad, la grandeza de su espiritualidad, de cómo hablan lenguas, de cómo el Señor los ha transformado y hablan de la quinta dimensión y de la unción y hablan de un montón de cosas y a la larga usted lo que encuentra es un grupo de personas que se adulan los unos a los otros y que dentro de su grupo no permiten la entrada o el acceso a personas que no tengan sus mismas condiciones espirituales, lo cual se lleva a convertir en un museo de santos. Pero la iglesia no es un museo de santos. Tampoco la iglesia es un orfanato. ¿Qué hay en un orfanato? Huérfanos, niños. ¿Y qué hacen entonces las personas que se encargan de un orfanato? Cuidar los niños, esperar que alguien venga y se los lleve en adopción mientras están ahí cuidando los niños. Pero siempre son los mismos niños, porque los huérfanos no se pueden reproducir. O los huérfanos muchas veces siguen siendo alimentados, retroalimentados, siguen siendo engordados, siguen siendo cuidados, pero de ahí no pasa. Y a veces encuentro que la iglesia, lastimosamente, tiene muchas más similitudes a un museo de santos o a un orfanatorio que a un hospital del alma. Tuve el privilegio de predicarles a los enfermeros que me atendieron en los días que estuve hospitalizado y le dije, no, para ustedes son mi escenario más favorito. Sí, y una de ellas me dijo, yo soy muy creyente de Dios, pero yo no voy a la iglesia porque todavía no estoy preparada. Y yo le dije, caramba, no hay que prepararse para ir a la iglesia, uno va a la iglesia para prepararse. Le dije, usted me va a entender porque le voy a hablar en un lenguaje que usted entiende perfectamente. La iglesia es un hospital. Sí. Cuando yo llegué aquí, yo llegué medio debilucho, casi moribundo, enfermo, no era capaz ni con mi propia vida. Y ustedes inmediatamente me prestaron sus atenciones, me acostaron en la camilla, me pusieron sueros intravenosos, comenzaron a rehabilitarme y comenzaron a atenderme. Y de manera progresiva yo fui recuperando, al punto tal que ya estoy por terminar mi recuperación y me van a mandar a la casa para que esa camilla quede desocupada para cuando venga otro paciente en las mismas condiciones que yo llegué, pueda tener la camilla disponible para acostarse y recibir las mismas atenciones que yo. Entonces cuando uno dice, yo no voy a ir al hospital, ¿por qué? Porque me siento como enfermo. ¿Y para qué uno va al hospital? O sea, hay gente que dice, no, yo hoy no voy a ir a la iglesia, porque hoy es que ayer abracé a mi suegra, le di un beso y pequé. No. Ayer insulté a alguien, ayer, qué sé yo, ayer miré a una mujer con ojos lujuriosos. Mañana no voy a ir a la iglesia porque ayer pequé. Si la iglesia es para eso. El Señor, insisto, Él dijo, yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él no vino por los justos. Entonces, si la iglesia es un hospital del alma, deberíamos funcionar en esa dirección. Ahora, tenemos un serio problema con la esterilidad espiritual. Y este problema es que en las congregaciones pequeñas se tiende a tener la idea de que el pastor es el que tiene que hacer todo. Voy de nuevo, porque me están viendo así como que no entendí nada. Voy otra vez, suavecito. En las congregaciones pequeñas como la nuestra, se tiene la errada idea de pensar que quien tiene que hacer todo el trabajo es el pastor. Y no es así, señores.
He ahí la razón por la cual nos encontramos en un serio problema de esterilidad. O sea que no somos fértiles espiritualmente hablando, porque el pastor no lo puede hacer todo. Cuando yo comparo la funcionalidad de un hospital y la funcionalidad de una iglesia, fíjese, usted llega a un hospital y usted encuentra el médico que atiende en medicina general, encuentra 4 o 5 enfermeros, encuentra uno que atiende la puerta, que empuja la camilla, que saca la silla de ruedas. Cuenten cuántos van. Hay uno que te toma la atención, pero aparte de eso hay médicos especialistas. Están los médicos cirujanos, están los odontólogos, los psicólogos, los fisiatras, los cardiólogos, los urólogos, los ginecólogos. Y cada médico se especializa en un área de la salud de la vida humana, ¿sí o no? Si no es que hay un solo médico para atender todos los pacientes y para atender todas las patologías, sino que hay un equipo de trabajo que funciona de una manera organizada y con respeto para el beneficio de la salud de la sociedad. Entonces lo mismo suele o debería suceder con la iglesia. Si la iglesia es un hospital del alma, se supone que aquí deberíamos estar recibiendo enfermos todos los días. Se supone que ya los que entraron hace 4 años, 5 años, 2 años, ya deberían de haberse parado de la camilla, quitarse los sueros intravenosos y pararse a atender a los otros enfermos. Pero lastimosamente hay creyentes que tienen 5 años de haber llegado a la iglesia y siguen con las mismas patologías y siguen acostados en la misma camilla que se necesita para que otro la use. ¿Me voy haciendo entender hasta aquí? Quitémonos la idea de que la iglesia es un museo de santos y aquí solamente tiene que venir la gente santa, perfecta, correcta, intachable, educada y que no comete un error. Tu abuela, eso son ideas religiosas que no caben dentro de la Biblia. Entonces, si la iglesia sigue pensando que todo lo tiene que hacer el pastor, vamos a tener serios problemas. ¿Me puede hacer un grande favor de venir? ¿Usted, hermano Oscar? Présteme por favor su atención. Se lo voy a pintar con naranja. Súbase aquí por favor, hermano, en el centro para que quede todo bien visto. Romanos capítulo 12, verso 4 dice: de manera que como en el cuerpo, disculpe que lo toque, ¿no? Como el cuerpo se compone de muchos miembros, pero no todos los miembros hacen la misma función, asimismo, nosotros somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 y 5. ¿Me voy haciendo entender? Entonces fíjese, el cuerpo se compone de muchos miembros. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia se compone de pequeñas congregaciones que están dispersas por todo el mundo y Cristo es la cabeza de la iglesia de manera general, ¿no? Pero cuando vamos a la congregación, la cabeza viene a ser el pastor. ¿Por qué el pastor? Porque el pastor es el que tiene la visión para ver por dónde va a guiar al rebaño. El pastor es el que tiene que ver el pasto a donde lo va a llevar a pastorear. El pastor es el que tiene que ver la condición, la necesidad, la debilidad, la flaqueza o la fortaleza de la iglesia. Pero no solo eso, el pastor tiene el oído para escuchar lo que Dios le manda a decir a su pueblo. Y el pastor tiene la gran responsabilidad de comunicar con su boca lo que Dios manda a decirle a la iglesia. Por eso, de todos los miembros del cuerpo, el miembro que más se ajusta a las cualidades del pastor es la cabeza. Ahora, gracias por tener sus manos así, le agradezco que las conserve así. Dios está en el asunto, no, consérvelas así. Ahora, yo le voy a pedir, como usted es el pastor, la cabeza es el pastor, no me utilice ni las manos ni los pies. Yo le quiero pedir que con su cabeza usted quite este atril y lo ponga para allá. Sin usar sus manos, sus pies, solo su cabeza. ¿Será que se puede, hermano?
¿Usted qué dice? Está bastante complicado. ¿Será que se puede quitar el atril con la cabeza y ponerlo para allá? Entonces, ¿por qué bendita razón quieren que el pastor haga todo, caramba? Porque es que el pastor es el que tiene que hacer, el pastor es el que tiene que ir. El pastor tiene que ir a los evangelismos, a los ayunos, a la vigilia, todo, el pastor es todo. El pastor no tiene necesariamente por qué hacer todo. Ahora yo le voy a pedir al hermano Luis que venga, y le voy a pedir al hermano Josué que venga. Venga, Josué. A ver, hermano, usted mantenga sus manos así, échese para acá, para acá. Yo quiero que todo quede bien firmado. A ver si nos ganamos un premio. Usted le va a meter las manos acá al hermano y el hermano Luis la otra también. Pase su mano para eso, así. Ahora, fíjese. Esta es su mano derecha. Y esta es su mano izquierda. Ahora ya tiene manos. Esta es su pierna izquierda y esta es su pierna derecha. Usted no tiene ni cabeza y usted tampoco, ¿yo? Usted simplemente mano y pie. Usted es mano y pie. La cabeza es aquí. Entonces ahora, como usted es la cabeza, ahora sí, dígale a sus miembros que quiten el atril y lo pongan para allá. Vamos a levantar el atril así. Ajá. Como un equipo de trabajo. Eso. Hágale, quítelo para allá, llévelo, es en serio. No lo suelte, con la mano. Eso. Hágale. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo cuando uno trabaja en equipo! Ahora vuélvanlo a traer para acá. ¿Quién lo manda que lo quitara? No, yo lo mandé. Bien centradito ahí. Eso. Ahora, no se vayan, vénganse. Pero, ¿qué sucede si la cabeza, o sea, el pastor, le dice a uno de los miembros que quite el atril y el miembro no obedece? No se puede hacer nada. Denle un aplauso a estos tres valientes, por favor. Gracias por colaborarme. Nos damos cuenta la importancia del trabajo en equipo. Entonces, Pablo dice, de manera que nosotros hacemos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Entonces, querida iglesia del Señor, si la iglesia funcionara como un hospital, el crecimiento sería indefinido, porque nosotros nos enfocaríamos en recibir a los enfermos y en brindarles atenciones, cuidados, como corresponde a un paciente que llega con una patología cualquiera sea, y le levantaríamos, dejaríamos de ocupar la camilla y en vez de ser pacientes, nos volveríamos camilleros de Jesús. La iglesia a estas alturas de la vida, usted que ya tiene tiempo en el evangelio, no es para que se siente y que le pongan sueros intravenosos y los estén rehabilitando. Ya usted está muy gordo, véase. Estamos engordando y es lo que sucede en un orfanato. Engordamos. Ahora, si la iglesia no crece, es porque tenemos los miembros fértiles atrofiados. Los miembros fértiles atrofiados. Y por eso no hay nuevos corderitos. En un hospital siempre van a haber enfermos. Siempre. En una iglesia también siempre deberían haber pecadores. Pastor, sí, siempre. Porque si hay siempre pecadores, quiere decir que estamos creciendo. Llegó lo rehabilitamos con la ayuda del Espíritu Santo, pasó a ser ahora un camillero, pero está ayudando a recibir a los nuevos que llegan, a los que vienen, a los que van ingresando, porque de eso se trata la iglesia. Entonces, Jesús dijo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. El Señor comparó la iglesia con un rebaño y con un rebaño de ovejas.
¿Por qué las comparó con un rebaño de ovejas y no de búfalos, de caballos, de burros, de vaca, de chivos, de bueyes, no sé, tigres, leones, perros? Precisamente la comparó con una manada o con un rebaño de ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas se dejan guiar, las ovejas se dejan conducir, las ovejas permiten tener un pastor y son dóciles, pero las vacas no. Yo fui pastor de vacas y cómo me hacían pasar rabia esos condenados cachones. Pastoreé chivos y qué difícil, hermano. A veces me dan recuerdos por ahí en la vida, cuando voy pasando me llegan recuerdos cuando pastoreaba los chivos. Son malos. Se comen las matas, quiebran los lazos, parten, se comen hacen daño a los vecinos, son terribles. Entonces, el Señor compara la iglesia con un rebaño y en Juan capítulo 10, verso 2, Él dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Ahora, vea algo. En el Medio Oriente, según lo que pude indagar, en el Medio Oriente los rebaños de ovejas se le confiaban a tres tipos de personas. El dueño del rebaño se lo confiaba a un asalariado, a un hijo suyo, o en su defecto se le confiaba al mismo pastor, al propio dueño de las ovejas. Habían tres tipos de personas, insisto. Existió una ley que cuando una de las ovejas se perdía y el asalariado o el que pastoreaba las ovejas no podía comprobar que había sido arrebatada o había sido, se la había comido alguna fiera del campo y él había intentado salvarla, si él no podía comprobar eso, se la tenía que pagar al dueño del rebaño. Pero si comprobaba que la oveja había sido arrebatada por una fiera y que él había intentado salvarla, entonces quedaba absuelto de la deuda. Y curiosamente, cuando tú lees Juan capítulo 10, el Señor dice en el verso 11, pero yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el verso 11 dice, el verso 12, pero el asalariado, oiga este pedacito, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, Jesús habla del asalariado, de aquel que no le duelen las ovejas que Dios le ha confiado, sino que no le importa cuando viene el lobo, se las come y las arrebata. O sea, luego en el verso 14 Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Y en el verso 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, a la luz de estos textos, cualquiera ligeramente puede llegar a concluir que sí, el pastor tiene toda la responsabilidad de cuidar el rebaño y yo estoy de acuerdo. Una de las cosas que les he dicho muchas veces a ustedes, iglesia, es que trato de pararme aquí y comunicarles a ustedes lo que viene de parte de Dios, porque sé la responsabilidad que Dios demandará de mí el día que me pida cuentas por ustedes. Pero ¿en qué sentido me pedirá cuenta? En cómo les enseñé. En si hice mala praxis espiritual. Los que vinieron el miércoles tienen que recordarlo, hablamos un poco. En si yo les dije lo que ustedes querían oír o les dije lo que ustedes necesitan saber. Que son dos cosas diferentes. Cuando un pastor, como un ministro o un predicador, le dice a la gente lo que ellos quieren oír, está haciendo mala praxis espiritual. Pero cuando un pastor o un ministro le dice a la gente lo que necesita saber, le está transmitiendo el mensaje y eso causa incomodidad en las personas. Ahora,
Es responsabilidad del pastor dar cuenta por el rebaño. Eso está claro. Pero solo son las ovejas las que pueden parir ovejas. Por eso insisto, si la iglesia no está creciendo, es porque los miembros fértiles están atrofiados, porque el pastor no pare ovejas. Los que deberían parir ovejas son las ovejas. Entonces, si las ovejas no están pariendo, es porque hay un problema de esterilidad. Y aquí es donde la cosa se va a empezar a poner incómoda. ¿Qué es parir una oveja? Porque algunos dicen, ay, yo invité a un vecino para la iglesia, pero no vino. Y invité a un hermano, pero no vino. Parir no es invitar. Parir una oveja no es invitar, señores. Llevar el mensaje de Cristo y hacer un discípulo no es simplemente invité a alguien al culto, pero no quiso venir. No. Cambiemos el concepto, por favor. ¿Qué es parir una oveja? Cuando yo soy una oveja que quiero reproducir más corderitos, así se le llaman a los bebés, a las ovejas bebés, corderitos. Entonces yo le voy a empezar a pedir a Dios que me dé la sabiduría y tal vez el Señor me va a enfocar a una persona que tiene necesidad de su palabra. Y cuando yo me dirijo a esa persona, le digo, ¿será que le hablo del mensaje? La primera vez toca hablarle de Cristo, del amor del Señor, de lo que Dios quiere hacer con ella. Y muy posiblemente cuando notemos el interés de la persona, acto seguido tenemos que preguntarle, ¿me dejas que te visite? ¿Te gustaría que vaya a tu casa y te lea la Biblia y compartamos un poco de la palabra? Sí, claro, ¿cuándo puede ir? En ese momento están ustedes automáticamente empezando a concebir un embarazo espiritual. ¿Me estoy haciendo entender? Están empezando a concebir un embarazo espiritual. Y entonces cuando llegamos a la casa de la persona y comenzamos a leerle la Biblia y le explicamos algunas cosas y le hablamos de la palabra del Señor, le decimos, ¿quiere que oremos juntos por usted? Claro, también. Si quiere, invite a su familia y hacemos un círculo pequeño y hacemos oración por su familia. Ahí usted está quedando embarazado espiritualmente. Y acto seguido, usted quedará con la responsabilidad de cuidar de ese embarazo, porque es suyo. No es que, pastor, mire, conocí a una persona por allá en la calle 14, en la calle 15, vive en tal lado para que vaya y lo visite yo. No. El embarazo es suyo, señor, señora. Suyo. Métaselo aquí en la cabeza. Ese es su embarazo. Porque el pastor no pare ovejas, son ustedes las ovejas las que paren ovejas. ¿Por qué la iglesia pequeña no crece? Porque tenemos la tonta idea errada que el pastor es el que tiene que hacer todo. Y entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Venir los domingos y sentarse ahí, sacar la panza cervecera y escuchar lo que el pastor dice. O sea, la iglesia está puramente para engordar. Todos los domingos el pastor lo lleva a pastos delicados, junto a aguas de reposo. Y resulta que el pobre pastor trabaja y los lleva a comer buenos pastos y los lleva a beber buenas aguas y les da buen cuidado y ora y ruega. Y entonces ni lana, ni corderitos, ni leche. ¿Cuántos quieren tener un rebaño así? Yo sé que algunos críticos me van a quitar la cabeza. Que me la quiten, no me importa, es la verdad. ¿A cuánto le gustaría tener un rebaño de ovejas que no produzca ni leche, ni corderitos, ni lana? Yo los pastoreo porque yo soy muy buena gente. A mí me gusta andar por ahí con las ovejitas. Vamos a cuidarlas. Se supone que el que tiene un rebaño quiere que se multiplique el rebaño. Y cuida a las ovejas para que las ovejas queden preñadas. Paran corderitos y a la vez le produzcan leche. Y a la vez lana. Porque nadie va a trabajar para que lo vean. Estoy hablando en términos naturales.
Ningún pastor va a criar vacas para tenerlas ahí engordando, engordando y nunca venderlas y nunca comerse un pedazo de carne de las mismas vacas. Sería absurdo. Nadie va a sembrar una cosecha y cuando está bien bonita la cosecha en pleno esplendor, ¡ay, qué linda se ve la cosecha! Bueno, Señor, mande las aves de los cielos que se la coman, porque yo no voy a recoger nada. Sería absurdo. Si uno siembra es para cosechar, para comer, para disfrutar del trabajo que uno hace. ¿Sí o no? Entonces, si un rebaño no está pariendo ovejas, hay un problema de esterilidad que atacar, que erradicar de nuestra vida. Y aquí es donde yo digo que hemos sido irresponsables como iglesia, porque la tarea no es del pastor. El pastor es la cabeza de la congregación. Son los ojos que ven el panorama, el camino para guiar al rebaño. La boca que expresa las palabras. ¿Sabe qué sucede en el Medio Oriente? Lo puede buscar en internet o googlear para que se dé cuenta que es cierto. Hay aguas, hay algún río, riachuelo, alguna laguna, donde suelen reunirse hasta 5 y 6 rebaños. Cuando hablo de rebaños, hablo de distintos rebaños, hasta 5 o 6 rebaños. Y cuando hablo de rebaños, no hablo de 4 o 5 ovejas, hablo de 250 ovejas. Y cuando se juntan los 6 rebaños, usted lo que ve es una espesa lana blanca por todos lados, porque todas se juntan y el piso desaparece. Y todas se juntan a beber agua. Y los pastores se juntan también y se ponen a contar las anécdotas de cómo va el rebaño, de cómo están yendo las cosas, los pastores. Y todas las ovejas se revuelven. Y usted dice, ¿y después cómo le hacen para saber cuál es la de cuál? ¿Ah? El pastor se levanta y comienza a llamar su rebaño y solo lo siguen las que son sus ovejas. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El pastor comienza a llamar sus ovejas, por ejemplo, no sé cómo lo harán, pero ponte que nosotros en el campo cuando llamamos la vaca le decíamos, venga, 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 y las vacas se venían, porque ya conocían la voz que los llamaba para que comieran melaza y sal. Entonces el pastor se para y comienza a llamar al rebaño y únicamente sale del lugar de donde beben agua el rebaño de él y los otros 5 se quedan ahí. Y el otro pastor se levanta y sale su rebaño y todos, no hay una oveja que se quede en el rebaño que no le pertenece porque cada oveja conoce a su pastor. Y esto es maravilloso. Por eso yo insisto en pensar que el que quiere estar aquí es porque siente que a través de mi vida escucha la voz de Dios. Pero el que no, tal vez la escucha a través de otra persona. Y ya, yo no me voy a poner a pelear por eso. Pero lo que quiero es que entendamos que como pastor y como ovejas tenemos un sagrado deber que hacer en el reino de Dios. Y es reproducirnos como personas. Entonces, fíjese. Después que uno analiza esto, lo primero que se nos está viniendo a la cabeza, me atrevo a asegurar que sí, es que algunos están pensando, pastor, pero yo no soy bautizado. Pastor, pero yo no tengo un curso de liderazgo. Pastor, pero yo no tengo tanto conocimiento de la palabra. Pero usted es oveja. Y lo que se necesita es ser oveja. ¿Cuántas son ovejas aquí esta mañana? ¿Y cuántos son cabritos, chivos, vacas, mulas? Aquí no hay de eso, aquí hay puras ovejas, ¿sí o no? Entonces, si todos somos ovejas, tenemos que encontrarnos con este episodio que nos relata Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Ojo, Pedro se aparta del Señor. ¿Se acuerdan cuando lo negó? Él se apartó, se descarrió. Y Jesús regresa a su encuentro para reconciliarse con él. Y después que Jesús le prepara un desayuno bien rico y delicioso, cuando se encuentra con Pedro, Jesús le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Mire lo que dice, apacienta mis corderos. Pedro no estaba
acabando de salir de todo el instituto bíblico que había recibido. No, Pedro apenas se estaba reconciliando con el Señor y ya el Señor le estaba diciendo, demuéstrame que me ama. ¿Cómo, Señor? Apacienta mis corderos. ¿Cuáles son los corderos? Los recién nacidos. Esos que cuando usted los ve que ellos nacen, hacen las piernitas así, les tiemblan las piernitas y se van de lado porque casi no pueden tenerse, porque son bebecitos recién nacidos. Y así llegan muchos a la iglesia, bebecitos que necesitan ser apacentados. ¿Qué es apacentar? Es llevar a pastos, es llevar es enseñar, es instruir, es preparar. Pero eso todo tiene que hacerlo el pobre pastor, y el pastor es un pulpo que... Por segunda vez, el Señor le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. Ahora ya no habló de cordero, ahora le habló de ovejas. Pastorea mis ovejas. Ya las ovejas son las grandes. Y por tercera vez vuelve a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y ahí Pedro se puso triste. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Entonces le dijo, apacienta mis ovejas. O sea que una de las formas de yo demostrarle a Dios que lo amo es cuidando de su rebaño. Y la mayoría de los que están aquí no son bebitos espirituales. La mayoría. Puede que hayan algunos que están empezando, que no tengan tanto conocimiento. Pero la gran mayoría de los presentes es para que tuvieran pipones, como dicen por aquí y por allá en Colombia. Para que tuvieran preñados espiritualmente hablando. Pero no le da dolor a usted llegar todos los domingos y ver las mismas caras. Y a veces no vemos las mismas porque unos se quedan en casa y no vienen. Entonces usted ve la cara del otro. Parece que se ponen de acuerdo. Este domingo voy yo y se queda usted. Listo, el otro domingo me quedo yo y va usted. Y así estamos. O sea, uno ve caras diferentes, pero es porque se quedan unos y vienen otros. Pero uno no ve caras nuevas. ¿Y a quién le echamos la culpa? El mensaje es muy aburrido, los músicos se equivocan mucho, cantan feo, el hermano canta muy largo los signos, y empezamos a culpar a todo el mundo. Y por último, es que ni se nos cruza por la cabeza que la responsabilidad de traer nuevos creyentes a la iglesia es suya, suya. Diga, es mía. A mí no me gusta decirle que diga, pero diga, es mía. Mi responsabilidad es parir ovejas. Porque todos los domingos, si no lo llevamos a delicados pastos es porque usted no vino. Pero siempre traemos un buen banquete para darle a la iglesia cada domingo, cada miércoles y cada vez que hay servicio. Porque queremos que la iglesia esté bien alimentada, bien fortalecida, para que quede embarazada de nuevos creyentes. Entonces, frente a este episodio, Jesús nos quiere dejar claro que la multiplicación del rebaño es tarea de todos y no solo de un grupo selecto. Ojo con esto. O sea que tampoco es que los líderes traigan ovejas, solo los líderes, no. En Marcos capítulo 2, si no estoy equivocado, verso 5 en adelante, y si me equivoco me perdonan, pero yo sé que está en la Biblia, relata una historia de 4 muchachos. Ustedes deben conocerla y acordarse, se las he predicado otras veces. 4 muchachos. La Biblia nos dice que eran líderes de una iglesia, que eran miembros activos, bautizados. La Biblia nos dice que se congregaban con algún apóstol ungido, algún profeta del Señor. La Biblia dice que eran 4 muchachos, amigos de un muchacho paralítico, y lo tomaron, lo echaron en su camilla
y se fueron rumbo a donde estaba Jesús predicando una tarde. Y entonces cuando llegaron, el recinto estaba lleno, abarrotado de gente, y le dijeron: ya está lleno, no hay por dónde entrar. Y los 4 muchachos, les narro la historia rapidito, los 4 muchachos se subieron al techo de la casa, rompieron el techo y bajaron al paralítico para que Jesús lo sanara. Mi pregunta es, esos jóvenes, la Biblia dice que eran evangelistas, pastores, maestros de la palabra, profetas, apóstoles, misioneros, ¿eran algo de eso? No. Fueron simples camilleros de Jesús y sirvieron al Señor y al reino sin darse cuenta. Y su hazaña asombrosa quedó escrita en las epístolas de las Escrituras, y han pasado los años y al día de hoy se sigue hablando en cientos y miles de congregaciones de la fe de aquellos 4 muchachos. No se habla tanto del paralítico, se habla de la fe de los 4 muchachos. Entonces, este episodio bíblico nos deja ver que la multiplicación del rebaño es tarea de todos y no de un grupo selecto. Todos necesitamos estar comprometidos. Y es importante entender lo siguiente: son las ovejas las que producen leche materna para los corderitos, no el pastor. El pastor se encarga de llevar a las ovejas a buenos pastos, a buenas aguas, pero son las ovejas las que pueden amamantar a los corderos. Y cuando alguna oveja repudia al cordero, cuando la repudia, la historia dice que en el Medio Oriente, cuando una oveja, después de haber parido el corderito, muere, para que las demás ovejas que están amamantando a sus corderos le puedan dar de comer a este corderito que ahora quedó huérfano, el pastor mata a la oveja, degolla a la oveja muerta, y la sangre de la oveja es rociada sobre el corderito. Y entonces se lo llevan a la oveja, a la otra que está viva, que está amamantando otro ovejo, para que no lo rechace. Porque la sangre de la oveja rociada sobre el cordero le hace pensar a la otra oveja que ella lo parió, y ella comienza a lamerle la sangre y a limpiarle la sangre, y entonces lo acepta y lo recibe como si fuera su propio corderito. Lo mismo hace Dios: echa la sangre de Cristo sobre usted, echa la sangre de Cristo sobre el pecador, para que el Padre Celestial lo reciba, lo abrace y lo restaure y lo saque adelante como un hijo suyo. ¡Ay, qué lindo! Entonces, antes de hacer un prejuicio contra los inconversos, entendamos que la sangre de Cristo se derrama sobre ellas o sobre ellos para que nosotros los abracemos como corderos de este rebaño y les amamantemos. Entonces, por eso, si usted entiende que es la oveja la que produce leche materna para los corderitos, y ya después de cierto tiempo el pastor dará alimento sólido, porque uno no le puede dar a un bebé recién nacido yuca con carne asada, porque no es un alimento apto para un bebé recién nacido, ni mucho menos arepa, exacto. Hay que darle lechitanán, premium, puras leches suaves, cositas delicadas para su estómago. Pero ya cuando el niño va empezando a crecer, le empezamos a meter plátano, yuca, arepa, pasta, arroz, carne, le vamos empezando a meter de todo. ¿Por qué? Porque el niño ya está creciendo y ahora puede comer alimento sólido. Pero mientras el bebé estuvo pequeño, a mí, gracias a Dios, ninguno ha venido a decirme: pastor, aquí está el bebé, críemelo ahí mientras agarra fuerza, porque no, eso es responsabilidad de cada padre. Pero la idea, insisto, de la iglesia pequeña, de la congregación pequeña, es que todo lo tiene que hacer el pastor. Ahora, ¿usted sabe por qué las iglesias multitudinarias crecen y siguen siendo grandes en número de personas? Porque hay un montón de ovejas comprometidas con Dios a parir, y quedan embarazadas
Van a la casa, acompañan a la persona, le hacen la visita, le enseñan la palabra y lo van preparando. Como ellos dicen, hay que prepararse para ir a la iglesia, listo, vamos y lo preparamos entonces para ir a la iglesia. Y en un momento determinado lo traen, la persona se queda en la iglesia, empieza a asistir por su propia fuerza, empieza a asistir por su propia voluntad. Entonces usted dice, ya este está caminando, ya este se para solo, ya este echó a correr, yo ya me puedo desentender de este pastor, ahí se lo dejo, yo me voy a buscar a otro corderito y me voy a quedar embarazado de otro discípulo. Este es el trabajo de la iglesia. El Señor nos encomendó la gran comisión. ¿Cuántos saben y conocen cuál es la gran comisión? El Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. El Señor no dijo, esperen en los templos aparragados, en las sillas o en las butacas, que ahí le van a llegar los discípulos. Dijo, vayan, busquen los discípulos, hagan los discípulos. ¿Y ven cómo cambian los papeles? Entonces, ¿qué estamos nosotros aquí encerrados en la iglesia orando los miércoles y los domingos? Señor, trae a la iglesia a los que van a ser salvos. Señor, te pedimos por las almas perdidas para que las salves. Y el Señor a veces quisiera darnos un buen coscorrón y decirnos, cabezón, ¿y cómo la salvo si necesito tus manos, necesito tus pies, necesito tu boca, necesito tus ojos para ver la necesidad, caminar hacia ella y abrazarla y decirle que sí hay esperanza, que sí hay salida y que sí hay solución cuando nuestra vida está puesta en las manos de Cristo Jesús? Pero Dios está llamando hombres y mujeres a su servicio. Este año 2025 tenemos que levantarnos del letargo espiritual. Porque, insisto, Dios necesita sus manos, sus pies, sus ojos. ¿O qué? ¿Usted no ve la necesidad en las calles? La vemos. Pero nos inyectamos un poco de anestesia antes de salir de la casa para no sentir tanto dolor. Pero vemos la necesidad, vemos los hogares que se destruyen, vemos los jóvenes en la depresión, en la desgracia, y decimos, Señor, ayúdalos, mándale un ángel. Y el Señor dice, ¿y qué mejor que tú que los está acabando de ver? Andá y dale un abrazo. Dile que yo lo amo. Dile que yo quiero hacer algo especial con él. Y cuando yo voy, cuando tú vas, te estás convirtiendo en los pies del Señor. Por eso el Señor dice que detesta los pies que corren rápidos al mal, pero que bendice los pies que anuncian el evangelio de la paz. Entonces el Señor nos mandó a ir. No dijo, quédense en el templo y esperen. Vayan y hagan discípulos. Y claro, ir requiere de nuestro tiempo. Yo no tengo, pastor. Requiere de nuestro esfuerzo. Estoy cansado, pastor. Requiere de nuestro dinero. No tengo plata, pastor. Y entonces yo digo, ¿qué creemos? Que Dios nos siga bendiciendo para nuestros propósitos egoístas. Para seguir nosotros creciendo y engordando. ¿Con cuál objetivo, señores? De verdad, este mensaje es un llamado a la conciencia de cada uno de ustedes. Dios te ha bendecido. No me digas que no tienes tiempo porque Dios te ha dado el tiempo. Tampoco me digas que no tienes fuerzas porque Dios te ha dado fuerzas. Y mucho menos me digas que no tienes dinero porque Dios te ha dado dinero. Tenemos un serio problema con la fertilidad y necesitamos erradicarlo. Yo quiero concluir la historia con la que inicié. El perro salió de la clínica y se fue. El veterinario
Pensó regresaría en la tarde. Pero pasó el día completo y el perro no regresó. Amaneció el siguiente día y el perro no regresó. Pasó ese día completo y el perro no regresó. Así que el veterinario comenzó a cuestionar el hecho de que el perro fuera agradecido, como se dice por ahí. Pero sorprendentemente, al tercer día, cuando el veterinario abre las puertas de la clínica, el panorama que comienzan a ver sus ojos lo dejan atónito. Ahí estaba el perro. Sí, el que él rehabilitó, grande, fuerte, bonito, pero no estaba solo. Se perdió durante 3 días, pero es que día y medio se tardó en ir y día y medio se tardó en regresar con 3 perros que estaban casi moribundos igual que él, y los trajo a la puerta de la clínica, porque dentro de su poca inteligencia el perro sabía que ahí podían curar a sus amigos y que ahí podían atender a sus amigos y sanarlos así como lo habían sanado a él. Así que el evangelio es lo mismo. A ti Dios te ha sanado, ¿sí o no? Te ha sanado de todo, físicamente y espiritualmente. Te ha bendecido, te ha rehabilitado la vida y te la cambió para siempre. Y entonces, yo creo que al final de la vida, Dios nos va a hacer 2 preguntas. ¿Qué hiciste con mi hijo Jesucristo? Será la primera. Y segundo, ¿qué hiciste con la vida? 2 preguntas. Y tenemos que preguntarnos hoy, ¿estamos viviendo para nuestros propósitos egoístas? Únicamente nos estamos enfocando en nosotros porque parece que eso es lo que se mira. ¿O vamos a tomar conciencia después de este mensaje que Dios nos está hablando esta mañana? Y nos vamos a ocupar en producir nuevos discípulos para el reino de los cielos. ¿A cuántas personas les hemos dado a conocer a Jesús? Porque nosotros lo conocemos. Pero la gran pregunta, el día final, será: ¿cuántos conocieron a Jesús a través de ti? ¿Cuántos conocieron a Jesús a través de tu vida? ¿Cuántos? ¿Cuántas almas sacaste del reino de las tinieblas y las traíste a los pies de Cristo? Porque insisto, esto es tarea de todos, no del pastor solamente y de un grupo selecto. Mi responsabilidad será llevarlos a pastos delicados, enseñarles la verdad, conducirlos con amor, tratarlos con respeto, porque ustedes no son mis ovejas, son las ovejas del Señor que me han sido encomendadas. Y con más veras tengo que cuidarlas. Pero cada uno de nosotros tenemos que ser lo suficientemente conscientes para decir: a partir de ahora yo necesito comenzar a reproducir corderos para el reino de los cielos. Póngase en sus pies, por favor. Si la iglesia es el hospital del alma, esto debería estar lleno de enfermos, de personas neuróticas, problemáticas, histéricas, coléricas, heridas, porque se supone que aquí es donde el Señor opera los milagros gratuitamente. Pero también debería ser un rebaño donde se están pariendo corderos cada semana. Cada semana. Así que
Yo no sé si Dios te habló o sientes que este es un mensaje más de los que sueles escuchar siempre. Pero si Dios te habló, yo te voy a invitar que cierres tus ojos y que tengas una conversación muy seria con Dios a partir de ahora. Que le digas al Señor desde allí, desde donde estás. Cierra tus ojos, todos, por favor. Yo no sé si te comprometes hoy, al salir de este servicio, a ir por un discípulo. Pero antes de que tengas que bajar al sepulcro, deja la huella de Cristo en otros corazones. No te vayas de esta tierra en el anonimato. Que no te dé vergüenza decir lo que eres y lo que Dios está haciendo contigo. Padre, te doy gracias por la iglesia presente. Te doy gracias por el rebaño, Señor, que hoy ha hecho acto de presencia. Pero también te doy gracias por los que en este momento están hablando contigo. Por los que en este momento están reconsiderando, Señor, el servicio. Por los que en este momento se están comprometiendo delante de ti a comenzar a traer un discípulo, a ser un discípulo, uno a la vez. Señor, yo oro esta mañana y creo en el nombre de Jesús por la fertilidad de la iglesia. Oro por la fertilidad de este pueblo. Señor, tu palabra declara que tú cambiarás la esterilidad en aquellas mujeres que no podían dar luz o tener hijos. Y así, Señor, como lo hacías con las mujeres, creo que lo puedes hacer con esta iglesia. Hasta hoy llega la esterilidad en esta iglesia. Y ahora, en el nombre de Jesús, son restaurados los miembros fértiles en este lugar. Son restaurados los miembros fértiles en este lugar. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que comiences a darnos herramientas, comiences a darnos el peso por las almas, el peso por los pecadores, por los enfermos, por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, que nos comiences a dar el peso, Señor, y la carga por salvar, por buscar y por hacer un discípulo más para las filas de los que hoy te servimos. Señor, llénalos de esta convicción, Espíritu de Dios. Oh Señor, levante su mano usted que se compromete. Si hay alguien que esta mañana se quiere comprometer con el Señor, si hay alguien que esta mañana dice yo quiero ir a buscar un discípulo, levante su mano. Yo no lo voy a ver, no voy a ver a nadie porque no quiero que se comprometan conmigo. Pero si hoy has entendido que son las ovejas las que paren ovejas, que somos un cuerpo y que nos componemos de muchos miembros y que todos somos necesarios, tal vez usted es la mano y el otro es el pie, la pierna, tal vez es la mano derecha, el brazo, tal vez es un oído, pero todos somos importantes. Padre, yo te pido por ellos que se comprometen esta mañana, Señor. Señor, yo los envío como ovejas en medio de lobos, así como tú nos enviaste a nosotros. Señor, yo te pido que les des gracia, sabiduría, inteligencia. Yo te pido, Señor, que les des las herramientas necesarias para ser nuevos discípulos, aquí en esta nación y en otras naciones. Y sellamos esta palabra con un pacto de compromiso. Sellamos esta palabra con un pacto de compromiso, Señor. Nos comprometemos a servirte. Nos comprometemos a hablarle de ti a otra persona, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Muchas gracias, porque es un privilegio servirte.
Será un privilegio anunciarte, Señor. Será un privilegio hablar de ti a las personas. Será todo un honor ser un embajador y un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Gracias por darme ese privilegio. Yo no sé cuántos agradezcan, pero yo agradezco el poder hablar de aquel Cristo resucitado, de aquel Cristo que vive, de aquel Cristo que viene pronto a rescatar, a levantar a su pueblo y a llevarlo a una ciudad santa, gloriosa y eterna. Muchas gracias por la palabra, Señor. Muchas gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.